Respecto a nuestro Tigre querido, ¿cuál era el equipo base de ese año y qué refuerzos llegaron? Bueno, este equipo hay jugadores que son muy históricos, que te los voy a nombrar, tengo aquí el dato. Por ejemplo, estaba en el arco, teníamos a Miguel Gariazú, ¿no? Miguel Gariazú, que era un arquerazo, y Víctor Aragón. Esos eran los dos arqueros que teníamos, que eran muy buenos arqueros. Estaba Coronado, Ricardo Fontana, Eligio Martínez, que eran en la defensa inamovibles, ¿no? Eran dos referentes del club, caudillos, que hasta ahora todos los recuerdan, ¿no? Claro. Cuando ven por la calle les piden fotos. Ricardo Fontana, ¿no? Es siempre un caudillo muy recordado por el Tigre. Alberto Illanes, que hace poquito fue técnico todavía de nosotros, ¿no? El Flaco Illanes. Mario Ortega, Oscar El Mudo Arce, que tuvimos hace unos meses la oportunidad de poder entrevistarlo con los amigos de Dale Tigre Dale. Lo pudimos entrevistar a él, nos estuvo contando datos muy interesantes. Y bueno, después también estuvo Tito Montaño, Julián Jiménez, muy recordado Julián Jiménez por los goles que metía, Rocha, Troncoso y Eliseo Chanchito Yavil. Esa era la base que teníamos ese año, del 89. Y sobre los refuerzos, no fueron muchos, pero fueron muy recordados y muy claves. Por ejemplo, tenemos el caso de Sergio Oscar-Luna, llegó ese año, ¿no? Procedente del Litoral. Él estaba jugando un año antes en el Litoral y ya llegó al Tigre para, bueno, hacer historia, ¿no? ¿Te acuerdas? Se recuerda lo que se paraba sobre la pelota y miraba hacia el rival. Exactamente. ¿No? Sus jugadas, cómo llevaba el equipo, cómo comandaba el equipo, era el número 10, inamovible, ¿no? Después también de Litoral llegó Oscar Figueroa, que era un puntero izquierdo. Después llegó Eduardo Villegas, ¿no? Que ahora es técnico y le va muy bien como técnico. Con él también logramos el tricampeonato, pero como jugador estuvo en el Tigre, formó parte del Tigre ese año. Y además llegó también un joven Gustavo Quinteros ese año, con 23 años. Procedente, creo que jugaba en Sucre, en Universitario de Sucre me parece, y llegó para reforzar a Copa Libertadores Gustavo Quinteros, que casualmente es quien nos dio el gol del título en Cochabamba frente a Oriente, que ya vamos a hablarlo en un momento. Qué jugadorazos, Coco. Mira, yo nací unos cuantos años después de este año 89. Sin embargo, no, o sea, nunca los vi jugar, pero todos esos nombres, o sea, los conozco a la perfección gracias a todos los historiadores, libros, revistas que hay. Era un equipo de ensueño, ¿no? Y equipazo, qué equipazo. Realmente. Qué grandes jugadores estaban. Sí, realmente jugadorazos, ¿no? Sergio Luna, que marcó toda una historia en el Tigre. Exactamente, Fontana, que era nuestro capitán. Así es. Gariazú. Y que ha sido pieza clave para conseguir ese campeonato también en Cochabamba. Claro que sí. En ese entonces. Así es. Qué equipazo, ¿no? Es que es lindo saber de la historia, así, gente como yo, por ejemplo, que no ha vivido esos años, ya conoce y siente más o menos cómo ha sido la cuestión, y me imagino que también debe pasar con gente más joven, cuando les contemos sobre Pablo Escobar y así van las generaciones. Es importante, Coco, esto que haces para conocer más de la historia, tal vez mediante tus videos. Sí, yo te agradezco, Ronald. La idea de estos podcasts es poder hablar, charlas stronguistas, como siempre lo digo, y que la gente más joven pueda conocer más de la historia y que esto quede grabado para la posteridad, que no se pierda, ¿no? Que los datos se sepan cómo han sido las cosas. Claro que sí, Coco. Y bueno, hablamos de la Copa Libertadores. Siempre estamos en Copa Libertadores. ¿Cómo fue ese año? Bueno, ese año, como te decía, en esa liguilla de principios de año perteneciente al 88, logramos clasificar a Copa Libertadores. En ese entonces el formato era, se enfrentaban campeón y subcampeón de un país contra el campeón y subcampeón de otro país. En este caso, Bolívar y nosotros fuimos representando a Bolivia y nos enfrentamos a uruguayos. El campeón era Danubio y el subcampeón era Peñarol. Nos enfrentamos en partidos de ida y vuelta, todos contra todos, en esa fase de grupos de 4 equipos. Hubo 2 clásicos que quedaron empatados, los 2 clásicos a ceros. En La Paz no nos fue bien el primer partido porque lo perdimos contra Peñarol por 1-2, pero el segundo partido logramos ganarlo a Danubio, que era el campeón, ¿no? En ese entonces de Uruguay. Lo ganamos aquí 1-0 y por el mismo resultado nos ganaron allá en Uruguay. Lo que se puede rescatar de esa Copa Libertadores, esa participación, es que en Uruguay logramos empatar con Peñarol, ¿no? Es un equipo tan fuerte, que es tan fuerte de local, logramos el empate. Entonces no alcanzó para poder clasificar a la siguiente fase, pero quedan esos datos, ¿no? Que de repente si podíamos haber ganado aquí a Peñarol, hubiéramos podido clasificar porque clasificaban 3. Pero bueno, ya no alcanzó y se quedó ahí.
Y estamos hablando de Peñarol, uno de los equipos más grandes de Sudamérica. Y en ese entonces Danubio también era una gran potencia, ¿no? No Claro por nada que era sí. el campeón de Claro que entonces. sí. Sí, ese Peñarol me acuerdo que lo goleó uno de los partidos en Copa a Bolívar también, por ejemplo, ¿no? Entonces esos datos son necesarios conocerlos. Claro, y qué interesante el hecho de que pueda haber clásico en Libertadores, ¿no? Muy pocas veces se ha dado y esas veces han terminado ambos en empate a estadio repleto. Me imagino. A estadio repleto y bueno, no nos lograron sacar ventaja ni hacernos daño a los dos. Sí, lastimosamente hoy en día es difícil pensar que en una Copa Libertadores podamos cruzarnos, a menos que sea en una fase eliminatoria final, ¿no? Lo último de un torneo internacional, ¿te acuerdas? Los de la Sudamericana, ¿no? El 2003-2005, que igual lo pudimos ganar, ¿no? Y los ganamos ambos. Así es, pero otro creo que fue el 94 que les fue bien a ellos. Y bueno, eso para rescatar, pero son muy pocas las veces, como vos dices, que podemos enfrentarnos frente al clásico rival por un torneo internacional.